Hola, hola, muy buenas noches. Un poquito atrasadita, pero aquí estamos. Lo importante es que ya estamos conectados, lo importante es que ya estamos con toda la disposición del mundo. Mil disculpas por no habernos conectado exactamente a las 7. Estamos iniciando 7:16, pero se presentaron algunos temas logísticos, pero lo importante es que aquí estamos. Hoy quiero saludarte, quiero orar especialmente porque tenemos muchas peticiones que nos han llegado por el tema laboral. Declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que las puertas laborales se abrirán. Llevan muchas personas en este proceso de entrega de hojas de vida y aún no ha llegado, pero sabemos que Dios es justo, sabemos que Dios es bueno y sabemos que dice la palabra, el que no trabaje, que no coma, y Dios dará esas puertas laborales, esa puerta que no se ha abierto a muchas personas en Armenia, en Cali, en Bogotá, en varias ciudades que nos han escrito, y sabemos que ese milagro ya llega y que ese milagro va a ser una bendición no solamente para ellos sino para sus familias poder proveer. Bueno, entrando en materia, aparte de esto, también queremos orar. Tenemos un grupo de personas, iniciamos un tiempo de ayuno ya largo porque tenemos varias personas que están muy delicadas de salud. Entonces estamos orando y declarando que por las llagas de Cristo han sido ya sanas, ya están sanas, personas que están en UCI, mamitas que están próximas a dar a luz, que han tenido algunas complicaciones durante su embarazo, personas que han recibido diagnósticos no favorables, y estamos orando porque el Señor tiene el control de absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas. Y hoy tenemos un tema maravilloso. Acuérdense que estamos desarrollando todo lo que es Jesús, las sanidades y los milagros, pero hace 8 días vimos un tema muy interesante y muy lindo que era acerca de nuestro Señor Jesucristo, y estábamos viendo cuando el Señor se encuentra con la mujer y que estaba sufriendo durante muchos años atormentada por esa hemorragia, y también se encuentra al tiempo con la mujer con la hija de Jairo, y muere, y como el Señor la resucita. Entonces estamos entrando en estos temas que son bien hermosos, de cuando el Señor tiene misericordia y cuando nos mira con ojos de amor. Y hoy tenemos un tema que sé que va a tocar lo profundo de su corazón: Jesús y Lázaro. Lázaro, un gran amigo del Señor, la persona y la familia donde él siempre llegaba, se hospedaba con sus hermanas Marta y María. Y quiero leer qué pasó en Juan 11 del 28 al 44. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Y ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano, dice ella. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Estamos hablando, Jesús llora ante la tumba de Lázaro y dijo: ¿dónde lo pusiste? Y le dijeron: ven, ven. Jesús lloró, y dijeron entonces los judíos: mira cómo le ama. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos a los ciegos haber hecho que también Lázaro no muriera? Y entonces vemos la resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Y entonces Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó con gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en el sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Mire, esta es una de las citas bíblicas que cuando yo la leí
por primera vez recuerdo que me conmovió muchísimo, porque estamos hablando de una familia compuesta por dos hermanos, que era Marta y María, y el hermano, el único hermano varón que ellas tenían, que era Lázaro. Dice la historia de que él muere, y cuando ellas mandan a llamar al maestro, él llega, pero cuando él llega ya había fallecido. Y entonces recuerde que para la cultura judía, lo máximo que se había levantado una persona de los muertos era hasta el tercer día. Y él llega, y cuando Jesús llega no es tercer día, ya es cuarto día. ¿Qué nos quiere decir esto? De que el poder y la gloria de Dios no tiene un tiempo específico, porque Dios es el que controla los tiempos, no los tiempos controlan a Dios. Pueden controlarnos a nosotros, pero el Señor es el dueño absoluto de los tiempos. Dice que los tiempos están en la mano del Señor. Entonces vemos como Jesús llega donde una familia que siempre se había quedado, él se quedaba, descansaba, reposaba ahí y continuaba siempre evangelizando, yendo a las aldeas, sanando a los enfermos, y ellos conocían de forma muy cercana toda la obra maravillosa de sanación y milagros. Para ellos no era algo que les habían contado, era algo que ellos lo habían vivido por la cercanía con nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice en el versículo 33, entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. ¿Qué nos habla de que el Señor llora? Primero, él era perfectamente humano, capaz de experimentar todos nuestros sentimientos y de entender lo que estaban atravesando estas dos mujeres, Marta y María, muerto su único hermano varón. Ellas quedaban en la época desprotegidas porque era el hombre el que trabajaba, el que producía. Igualmente, cuando era un matrimonio y era la esposa quedaba sola y su esposo moría y no habían hijos grandes, la viuda con los niños prácticamente morían de hambre, a menos que tuvieran un familiar cercano que les apoyase, porque realmente las mujeres no trabajaban en esta época. Entonces Marta y María y no eran casadas todavía, ellas tendrían un futuro muy terrible después de la muerte de su hermano. Entonces no solamente era el dolor de haber perdido a su hermano, sino todo lo que conllevaba con eso en la época en que ellas estaban. El tema laboral no era posible como ahora en día, que si falta un miembro de la familia, el esposo, el hermano, sale la mujer a trabajar. En esa época, en el contexto de esta época, no era así. Entonces él entiende todo el dolor de Marta y María, entiende su tristeza, su angustia, su desesperación. Él entiende nuestros sentimientos y también entiende nuestras emociones, pero sin nunca llegar a pecar, porque nuestro Señor Jesucristo fue 100% humano, pero también 100% divino, pero nunca pecó. Y es importante entender que esta no es la única vez que usted, cuando lea las escrituras, va a encontrar que Jesús lloró. Encontramos en otras 12 ocasiones más en los evangelios que nos muestran que Jesús llora. Lo hizo cuando contempló a la ciudad obstinada y rebelde de Jerusalén en Lucas 19:41. También en el huerto de Getsemaní, cuando se disponía a entregar su vida por los pecadores, Mateo 26:39, en Hechos 5:7. En todas estas ocasiones sus lágrimas tenían que ver con el pecado del hombre y ver cómo las consecuencias del pecado del hombre nos habían llevado hasta donde estábamos. Y podemos entender que cuando el Señor llora, tiene algo muy importante que es necesario que usted entienda. En el plan original en Génesis, cuando fue formado el Edén y cuando estaba Adán y Eva, dice que fuimos creados, en Génesis 1:26, fuimos creados a su imagen y semejanza. O sea que usted y yo originalmente fuimos creados. Cuando dice Adán y Eva, no solamente habla del primer matrimonio, el primer concepto de familia, sino que también habla de la humanidad completa. Cuando ellos fueron creados a imagen y semejanza, tenían una gran característica: fueron creados para nunca morir,
para estar siempre en una eternidad conectados con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Debido al pecado entra la muerte y por eso llegan toda una cantidad de consecuencias por el pecado, por la desobediencia. Y desde Adán y Eva estamos viviendo esto hasta nuestros tiempos. Pero el plan original del Señor nunca fue que muriéramos. Esa fue la consecuencia del pecado de Adán y Eva. El Señor llora, escúcheme bien, pero Él llora en silencio. Él llora en silencio. Pero aunque sus lamentos no se escuchaban, su dolor era profundo. Era muy grande porque él amaba a Lázaro y veía la angustia y el desespero de María y de Marta, y él se conmovió no solamente al ver lo que esta familia tan amada para él estaba atravesando, sino que se conmovió hasta donde el pecado de Adán y Eva había llevado, y como no solamente en este caso era María y Marta, sino a lo largo de toda la humanidad las personas tenían que experimentar el dolor tan difícil de sobrellevar como la muerte de un familiar, un duelo. Todos en algún momento hemos perdido una abuela, una tía, un hermano, tantas personas, y solo alguien que ha perdido un ser querido me logra entender lo que yo le estoy diciendo, el dolor que se siente cuando se pierde ese miembro querido de tu familia. Entonces, a pesar de que el Señor llora en silencio y sus lamentos no se escuchan, su dolor era profundo, era real, era genuino. Él estaba ahí no solamente como un verdadero amigo acompañando a Marta y María. Él compartió no solamente las alegrías con esta familia, sino que llega cuando se da cuenta de lo que ha pasado con Lázaro. O sea, que quiere decir que no solamente está en las alegrías, sino que también acompaña nuestra marcha en nuestras penas. Pero él no es alguien que es frío o inoportuno, es alguien que tiene un corazón muy cercano. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, pero en Él hay misericordia, hay ternura, hay amor, hay sensibilidad. El corazón de Jesucristo no cambia. Dice que cuando Él ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, siguió siendo el mismo que vino a este mundo terrenal. Él no abandonó su naturaleza humana, porque Él sigue entendiendo lo que nosotros estamos atravesando, sigue compadeciéndose de nuestras debilidades y sigue entendiendo nuestras lágrimas. A veces cuando usted está en un momento de desespero le dice: Señor, pero es que yo no te veo, yo no te escucho, yo no te siento, Señor, estoy sola, me dejaste. Todos en algún momento hemos atravesado ese momento en que no vemos camino, que vemos todo oscuro, pero sabe, usted y yo nunca caminamos solos. Nunca caminamos solos, y eso es importante que usted nunca lo olvide. No importa la prueba, el Señor siempre está con nosotros y Él entiende nuestras lágrimas, y no tenemos mejor mediador que Él ante Dios. Lo habla Hechos 4 del 14 al 16. Por eso, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos el sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. Dice la palabra que Él siempre está intercediendo por nosotros. Habla de su amor, de su ternura, de su misericordia. Que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a Él y decirle: Señor, vengo aquí, tengo esta situación, tengo este problema, no sé qué hacer. Y cuando estamos en problemas nos angustiamos, lloramos, pataleamos, sí, también podría ser, y nos cerramos, nos bloqueamos, no sabemos ni qué hacer. Nunca tome una decisión en esos momentos. Entre siempre a la presencia del Señor, y usted debe postrarse, buscar la presencia del Señor y calmarse, porque el Señor te empieza a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el versículo 38 nos dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Durante todo el trayecto, Jesús, mientras Él iba desde la casa donde estaba Marta y María hasta que fue donde estaba Lázaro, que era una cueva,
muy seguramente estaba a las afueras de la ciudad. En ese trayecto Jesús siguió evidenciando y él estaba profundamente conmovido por la muerte de su gran amigo Lázaro y ver el sufrimiento de sus hermanas. En el versículo 39 dice: dijo Jesús, quitad la piedra. Y mira lo que le dice Marta. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, perdóname, pero es que hiede, o sea, ya lleva 4 días. O sea, ella le dijo, ella estaba muy consternada, muy dolorida, pero dijo: oiga, ¿cómo van a quitar la piedra? O sea, ella pensó en lo natural y no la estamos juzgando. Usted y yo exactamente hubiéramos dicho lo mismo, pero si llega en ese momento y dice: desentiérralo, y dije: no, Señor, pero es que lleva tanto tiempo. En lo natural, Marta reaccionó como debía ser y le dice: Señor, pero es que hiede, ya es de 4 días. Jesús le dijo de una manera hermosa, pausada, tranquila y lleno de amor, le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mire la respuesta. El Señor no la regaña, el Señor no la critica. El Señor sabe que ella está hablando desde un corazón que está en una angustia y en un dolor terrible. Y el Señor la mira con esos ojos de amor y misericordia. Le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Le hace esa pregunta. Pero al abrir el sepulcro no tenía sentido para muchos. Ya habían pasado 4 días que él había muerto. Ya había empezado todo lo que era el proceso de descomposición y ya estaba bastante avanzado. Marta había confesado que creía que Jesús era la resurrección y la vida. Pero ahora era necesario pasar de la teoría a la práctica. Y tenemos que reconocerlo, que es ahí donde nosotros encontramos las mayores dificultades. Cuando usted aprende a manejar, usted lo llevan a un curso de conducción. Usted lo sientan en un gran salón, ponen un tablero, le ponen las señales de tránsito, usted toma nota: este es freno, este es parqueo, esto es un túnel, le explican cómo cambia una llanta, le explican las normas de seguridad, que tiene todas las reglas que tiene que haber. Eso es la teoría. Pero llega un momento en que ya terminaron, no sé si son 10 o 12, no lo recuerdo realmente, las horas de teoría. Y dice: nos vamos a la práctica. Y usted dice: ¡ay! Y ahí es cuando usted lo montan en el carro y usted va con el profesor al lado, gloria a Dios, y él tiene el freno por si alguna cosa, y arranca usted con ese timón y usted tiembla así. El que ha aprendido me entiende. Y usted no sabe y le dicen que frene y usted acelere, el carro se le apaga, usted le mete el cambio pero no le mete el clutch. Entonces no es lo mismo la teoría allá, esa teoría, ponerlo en práctica, no es lo mismo. En natación es exactamente lo mismo. Usted le dice: mira, tienes que respirar así, tienes que estirar así. Perfecto. Cuando usted llegan y lo meten a esa piscina, que yo no sé por qué uno lo enseñan a las clases de natación, y la piscina uno mira así y dice: y tiene como 15 metros, y dice: no, me morí. Eso nos pasa. Nunca he entendido por qué no nos ponen una piscina bajitica. No, siempre lo ponen y uno mira, la piscina ahí es de tantos metros, y lo ponen con unos palos, y usted se agarra de esos palos, y usted dice todas sus oraciones juntas en ese momento que usted va con esos 2 palos, y le dice, y empiece a oraciar, usted patalea así como un alcacerse. Eso, entonces no es lo mismo pasar de la teoría a la práctica. Y eso era lo que estaba experimentando Marta. Él le dice: tú me dices que crees. Le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces una cosa es decirlo en teoría, en bla, 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 que es importante. La palabra es importante, pero otra cosa es no solamente quedarte con el versículo bíblico escuchado o leído, es vivirlo. Eso es otro nivel completamente diferente. Y tenemos que reconocer que esa es la parte más difícil, pasar de la teoría a la práctica. El Señor deja que el hombre, en cada uno de los procesos que tú y yo vivimos, tengamos nuestra parte de responsabilidad. Y hacemos hasta lo que es posible. Y hay momentos en que le decimos: Señor, hasta aquí yo puedo hacer. Y dice el Señor: perfecto, tú hiciste tu parte. Deja que yo haga. Tú hiciste lo posible. Déjame que tú ya hiciste lo que te correspondía. Ahorita yo voy a hacer lo imposible. Y verás la gloria de Dios. Verás mi gloria. Verás cómo tu fe, tu granito de mostaza,
se convierte en una gran bendición. Y ahí es cuando interviene el Señor al final del proceso, no es al principio. Tú tienes que hacer todas las instrucciones que el Señor te va dando hasta que tú ya terminaste y el Señor te dijo, es 5 puntos. Y tú haces 1, 2, 3, 4, 5 y le dices, Señor, yo hice lo que me dijiste. Dijo, perfecto, ahorita déjame que yo hago el resto. Pero el Señor no va a hacer el 1, 2, 3, 4, 5 por ti. Tú lo tienes que hacer. Cuando ya hiciste lo que el Señor te mandó a hacer, ahí es cuando vemos que ya el Señor toma el control de todo lo que tú hiciste y es en la parte final. Y cuando los recursos humanos ya se acabaron y son insuficientes totalmente, llega la gloria de Dios con el poder total que Él tiene, que solo Él tiene. Cuando yo hice lo que me tocaba hacer y entrego todo al Señor. Pero a veces queremos que el Señor haga todo y ¿sabe qué? No funciona así. Jesús y Lázaro es un hermoso ejemplo donde vemos la gloria de Dios. Algo similar ocurre cuando predicamos el evangelio a los perdidos. Nosotros podemos explicarle a una persona toda la obra de salvación. Usted le puede explicar Génesis, Apocalipsis, pero solo Dios es el único que le puede dar la vida eterna después de que Él en su libre albedrío lo acepta. Porque si no lo acepta, usted puede conocerse toda la Biblia, puede conocer toda teología, pero si usted nunca recibió al Señor, no será salvo. Entonces, ¿qué es importante? Entender que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Una cosa es decir, yo tengo fe, pero cuando llega el momento de poner en práctica ese nivel de fe, escúcheme, es que Marta y María estaban viendo al muerto, perdóneme. Pongámonos en el contexto. Yo siempre le he dicho, cuando usted lee, imagínese la escena estilo película Hollywood, y ellas veían la tumba, veían el olor, veían a su hermano. Entonces no se sabía el dolor, la angustia, Jesús acá al lado, la gente llorando, el olor descompuesto y que le digan y tenga fe. O sea, imagínense todo el contexto que estaban viviendo estas dos mujeres, Marta y María. No fue un momento fácil. Y dice, ¿qué pasa? De este modo, después de que lo resucitaran, podrían decir que Lázaro no había mucho. ¿Él por qué hizo eso? Eso es importante aclararlo. Él podía simplemente decirle, levántate Lázaro, y movieron la piedra de la cueva y salió. ¿Sabe qué hubiera pasado? Más de uno hubiera hecho, no, esto fue puro, como ellos son amigos de esto, eso fue puro teatro, pura película. No, por eso se abre de la tumba, hace girar, hace destapar la cueva como tal, y es importante que todo el mundo supiera y oliera, no solamente que supiera el solo olor de 4 días y se dieran cuenta de que sí estaba realmente Lázaro muerto y que ya había empezado un proceso de descomposición, que ya había un olor a putrefacción. No es lo mismo que a ti te cuenten a que tú hubieras estado ahí. Y él necesitaba que no solamente Marta y María, sino todos los que estaban allí vieran el poder que había, no solamente en Padre, sino en Hijo y en el Espíritu Santo. Por tanto, el Señor permite ese breve momento de sufrimiento, pero después viene el gozo de la resurrección. En el versículo 40 Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, gracias Padre, te doy por haberme oído. En realidad, ¿qué está pasando? Él está dándole las gracias. Le está diciendo, Señor, necesito de ti. O sea, que la gente entendiera que él tenía la conexión con Padre, que él tenía la conexión con el Padre, pero también con el Espíritu Santo. Ellas estaban viendo a su hermano, el olor, la gente llorando. Y sabe que era algo bien impactante que no solamente le pasó a Marta y María, sino que a nosotros muchas veces nos ocurre. Ellas solo estaban pensando en el cadáver de su hermano, pero no estaban mirando al Señor. Se lo repito, ellas solo estaban pensando en el cadáver de su hermano. En su vista era cadáver, olor, muerte, fin, apague, vámonos, no hay más que hacer. Pero no estaban viendo lo que iba a venir. ¿Quién andaba con ellas en su marcha? ¿Quién lloró con ellas? ¿Quién llegó a consolarlas? Jesucristo. Mire, va a haber situaciones en su vida que usted dice, no, apague y vámonos, porque esto no tiene arreglo, esto no lo arregla nadie. Él sí.
El Señor tiene la respuesta. Y a veces nos enfocamos en ver el problema y se nos olvida quién va con nosotros, quién está con nosotros, quién ha secado nuestras lágrimas, quién nos está acompañando, quién nos está consolando. Y eso le pasó no solamente a Marta, a María. Muchas veces nosotros solamente estamos viendo el problema. En este caso ellos estaban viendo el cadáver de su hermano muerto, el proceso, la descomposición, pero no estaban viendo al Señor. No se estaban dando cuenta todo lo que estaba pasando. Mirar a veces los problemas nos desaniman, nos quitan las fuerzas, mientras nosotros debemos de estar apoyados, no viendo el problema, no enfocándonos en el problema. Mire a Jesucristo. Enteramente apóyese siempre en Jesucristo. Entonces todo cambia. Cuando quitaron la piedra donde había estado puesto el muerto, Jesús, alzando los ojos, dijo al Padre: gracias te doy por haberme oído. En cuanto a su oración, las palabras de Jesús dan a entender que él ya había orado por Lázaro anteriormente y que había sido escuchado por su Padre. Así que en realidad su oración no era una petición. Él no iba ya con la piedra a decir: mire, colabore. No. Él fue a darle las gracias. O sea que ya la oración se había hecho y lo que él necesitaba ya no era una petición, porque él ya había hecho su oración de petición, sino una expresión de gracias, porque aunque el milagro no había ocurrido, iba a ocurrir. Por eso cuando usted va a la presencia del Señor y usted ve ese problema más grande que una montaña, y usted puede decir: no, es que esto ni por la derecha, ni por la izquierda, ni montándome en helicóptero paso esa montaña. No mire la montaña, mire a Jesucristo y empieza a dar gracias. Gracias, Señor, porque ya solucionaste ese problema. Gracias, Señor, por ese familiar que está en esa UCI, que yo lo veo en casa sano comiendo. Gracias, Señor, por esa situación económica. No tenía el dinero, Señor, pero tú eres el dueño del oro y de la plata, y yo sé, Señor, que tú me vas a proveer de alguna manera. Me van a llamar del banco, va a haber un descuento, me van a pagar un dinero con el que yo no contaba. Señor, gracias, Señor. No te enfoques solamente en el problema. Reconoce el problema en la presencia del Señor, pero no se te olvide quién está acompañándote, como a Marta y a María, que estaba el mismo Señor Jesucristo acompañándolas. Tú no andas solo. Y tercero, empiezas a dar gracias a Dios porque ya está hecho tu milagro. También vemos que en el versículo 43, habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y muchas personas me dicen: oiga, ¿y qué tiene esto de raro? Pues aquí dice resurrección de Lázaro. Pues obviamente, si dice resurrección de Lázaro, él no iba a decir resucita a Pepe o Pepito. Obvio que era Lázaro. A veces pensamos en lo natural. Le voy a explicar qué quiere decir esto. Notemos que Jesús se dirigió específicamente con un nombre propio: Lázaro, de forma personal. En este llamamiento era el llamamiento del Señor Jesucristo. O sea, el poder que hay en nuestro Señor Jesucristo es tan poderosamente grande que no alcanzamos a imaginarlo, que si Él no lo hubiese llamado de forma personal Lázaro, todos los muertos que habían estado en ese sepulcro y alrededor de todos los sepulcros se hubieran levantado. Por eso él dice con nombre personal. Cuando tú vas a la presencia del Señor y tú estás orando, el Señor te llama por tu nombre, porque él sabe que él está pasando a esta persona, sabe qué situación tiene. Si usted de mamá tiene 5 hijos, usted se sabe los nombres de los 5 hijos y usted sabe qué situación están atravesando sus 5 hijos. Si eso somos nosotros como mamás en lo natural, con todas nuestras equivocaciones, cuánto más el Señor, que no hay equivocación, que no hay sombra de variación, que hay solo amor y misericordia, conoce la vida de cada uno de sus hijos. Y esto es lo hermoso, que Él los llama con nombre propio, porque nos conoce. Y si Él no hubiera llamado Lázaro, todo, absolutamente todo lo que había estado, todos los muertos se hubieran levantado en el sepulcro, porque es el poder de Jesucristo. Ante Él se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todo ojo le verá. Y todos lo reconocerán. Ese es el poder con el que usted anda. Y usted debe entender que así como con Marta y María estaba Jesucristo ahí llorando, entendió su dolor, las consoló,
las acompañó, pero también les dio la solución, porque para el que cree todo es posible. Y podemos entender en el versículo 44, el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. ¿Qué hace el Señor? El Señor rompe las ataduras de muerte, y no solamente muerte física, la muerte espiritual. Hay personas que pueden bailar, comer, ducharse, pero espiritualmente están muertos porque nunca han recibido al Señor. ¿Y qué hace cuando tenemos un encuentro con el Señor? Nadie que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, su vida vuelve a ser la misma, porque ya hay aliento de vida sobre nosotros. Y hay un plan de salvación que se pone en marcha, y dice que un día nosotros estaremos frente a frente, a cara con nuestro Creador, y seremos semejantes a Él. Y esa es la promesa más hermosa que tenemos, que no importa las situaciones que aquí atravesamos, no estamos solos, que Dios siempre nos escucha, que Dios nos consuela y que Dios nos direcciona, y sobre todo que no nos quedamos en la oración de petición, de la queja, sino tenemos respuesta y tenemos solución a nuestros problemas, porque Él nos conoce con un nombre propio. Él sabe, Él conoce a Edison, Él conoce a Jairo Hugo, Él conoce a Amandita, Él conoce a Leonor, Él nos conoce. Simplemente Él está esperando que vamos a buscarlo, que vamos a su presencia y le contemos lo que pasa, no porque Él no lo sepa, sino que Él quiere consolarnos, y forma parte de la sanación en todas las áreas de nuestras vidas cuando vamos a la presencia del Señor y le contamos lo que nos está pasando. Eso forma parte del proceso de sanación interno y externo. El poder soltar. Recuerde lo que dice Mateo: venid a mí todos los que están cargados y yo os haré descansar. Y cómo usted es libre cuando usted va a la presencia, a la intimidad, y le empieza a contar: Señor, mira esta situación, mira esta otra. Señor, no sé qué hacer, no sé qué va primero, qué va segundo. Señor, tengo angustia, tengo miedo, tengo inseguridad, tengo temor, no sé qué estoy haciendo. Cada decisión que he tomado me he equivocado. Esa humildad, ese amor, ese buscar al Señor siempre va a tener respuesta. Conclusión importantísima para ir cerrando. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. ¿Qué quiere decir? La muerte no tiene poder alguno, porque estaban ante el autor de la vida, y Lázaro abandonó el mundo de los muertos para regresar temporalmente a los vivos. Suponemos que una vez desatado, Lázaro volvería a su casa con sus hermanas. Podemos imaginarnos el gozo, o sea, yo me imagino la escena. Yo no era Marta y María, pero yo me imagino la escena, ver a Lázaro parado, andando. Yo creo que estas mujeres gritaban, saltaban, adoraban, se postraban, se paraban, abrazaban a su hermano, lo besaban. Me imagino también que se acercaban al Señor Jesucristo. O sea, usted se tiene que imaginar la escena. Cuando usted lea la escritura, vívala, siéntala, sáquele el mayor gusto. Es el mayor gozo que tenemos, el poder leer la escritura y ponernos en los zapatos de los que estás leyendo, y podrás entender y sacarle todo el mayor bendición a ese texto bíblico, porque cada cita bíblica nos bendice de una manera diferente, porque nos deja muchas enseñanzas. Sin duda Jesús le había traído el consuelo que nadie más le había podido dar a estas dos mujeres. Era cierto que por un tiempo no habían entendido el propósito del Señor, y la gente decía inicialmente que había un reproche, y le dijeron: es que tú no estabas aquí cuando pasó Lázaro, con lo que pasó Lázaro. Pero ahora veían el propósito cumplido. ¿Qué era más grande? ¿Una sanación o el milagro de ser resucitado? El Señor quería dar más. Estamos seguros de que ellas se sintieron felices, satisfechas y muy agradecidas. Ya no había nada que reprochar. Los 4 días de sufrimiento que habían vivido estas dos hermanas habían valido la pena, porque su hermano estaba nuevamente con ellos. Pero lo que era mucho más importante, el Señor había manifestado su gloria, y todos ellos habían llegado a conocerla de una manera o de otra,
yo no podía negar el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y esto fue maravilloso. Usted sabe cuántas personas estarían alrededor, cuántas personas de ese pueblo, de esa aldea, fueron a ver porque supieron que el maestro había llegado, y cuando se dieron cuenta que Lázaro había resucitado, o sea, muchas personas recibieron a Jesucristo en su corazón. A veces estamos atravesando tantos problemas y nos preguntamos, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Recuerda que en todo el proceso no estás solo, y que al final verás la gloria y el respaldo de Dios, y muchos por tu testimonio llegarán a los pies de Cristo. Nada ocurre en nuestras vidas por casualidades, todo tiene una causalidad, todo tiene una razón de ser. Cada prueba que atravesamos y el Señor nos da la victoria, nos fortalece, nos da entereza, hace que nuestra fe aumente a niveles inquebrantables e insuperables, hace que estemos sobre la roca, y esa roca es Cristo. No importa los vendavales, no importa que usted le hagan, usted está sobre la roca que es Cristo, y dice, aquí me quedo, aquí me anclo, yo aquí no me muevo. Y cuando tú conoces al Maestro, tu vida nunca vuelve a ser igual. Conclusión importante: debemos considerar que la resurrección de Lázaro no fue como la de Jesús. Lázaro, al igual que otras personas al que el Señor resucitó, en algún tiempo después tuvieron que haber muerto. Además, cuando resucitaron, ellos lo hicieron en el mismo cuerpo que tenían antes de morir, y volvieron a la misma situación en la que habían vivido hasta ese momento. En cambio, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, lo hizo en un cuerpo completamente diferente, glorificado e inmortal. Por lo tanto, la resurrección de Lázaro sirve para demostrar que el Señor tiene poder sobre la muerte, pero no podemos decir que se trate de la resurrección de los creyentes, porque cuando tú y yo resucitemos en Cristo, como dice la palabra, tendremos cuerpos semejantes a la gloria de Él, seremos semejantes a Él, porque dice que lo veremos cara a cara y estaremos en un completo gozo. Y esa es la palabra más hermosa que tú puedes tener, que no importa las situaciones que vivas, como dice, resistid al enemigo, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Sosténgase sobre la roca, no pierda todo lo que ha recibido, mantenga su santidad, manténgase en tiempos de oración, en tiempos de ayuno, lea la palabra, escudriñela, conéctese a las prédicas, a las enseñanzas, busque la presencia del Señor, no porque usted esté atravesando un problema, que esa no sea su único motivo. Muchos llegamos a buscarlo cuando teníamos un problema, no se lo voy a negar, pero nos quedamos con Él porque Él es la respuesta a todo. El que tiene a Jesucristo lo tiene a todo. Hay algo importante para terminar. Había un hombre que se llama Smith Westerwald, murió el 12 de marzo de 1947 a la edad de 87 años. Fue un hombre que su ministerio fue acompañado de fe, compasión y milagros, y está comprobado la resurrección, que él resucitó, perdónenme la palabra correcta, resucitó a muchísimas personas, más o menos entre 22 a 25 personas. Desde esa fecha de 1947 no hay un registro todavía. Hubo un tiempo un joven en Estados Unidos que también hizo algo muy similar, de levantar personas después de que había muerto. Ese poder sigue estando en nosotros, sigue estando en la iglesia actual, pero se necesita un nivel de fe y santidad, movernos en una fe inquebrantable, tener compasión por los perdidos y moverse en ese nivel para poderlo hacer. ¿Tenemos ese poder? Sí. Pero es importante creer, porque dice la palabra, para el que cree todo es posible. Este era nuestro tema de hoy. Espero que haya sido de bendición. Gracias por los que se conectaron, gracias por compartir estamos en Instagram, estamos en YouTube y ya tenemos nuestra página web www.pastorangelagaleno.com. Ahí encontrarás muchísimos temas: familia, salud, prosperidad, la serie que acabamos de ver de Rompiendo Maldiciones, que forman 7 capítulos. Vas a encontrar muchísimos temas, entonces ingresa y comparte nuestra página web con otros. Es una forma de evangelizar, de llegar a muchas partes. Tuvimos la bendición de estar en Europa un tiempo.
En Praga 3 personas más se agregaron a nuestro ministerio, en Alemania 3, en Londres 4 personas, y ha sido una bendición. Ese tiempo maravilloso en Europa fue de gran bendición. Estuvimos sirviendo en la iglesia en Berlín, muy querida, en una casa muy amiga, un ministerio muy cercano a nuestro corazón, y para eso estamos. Donde Dios nos ponga, estamos para servir y para trabajar en su nombre. Bendigo su vida, bendigo su familia, y escríbanos si necesita apoyo en oración, si necesita una consejería, por favor, escríbanos. Bendigo su vida. Adiós, adiós. Gracias.